Muy bien. Job y su esposa. Sabe que yo creo que me dieron aquí es la parte más difícil. Como el hermano Esaú dijo antes, no hay nombre de esa mujer. En un libro de 40 y pico capítulos, hay como solamente 2 versículos de una charla entre ella y su esposo. Y era interesante todo eso, pero vamos a mirar porque detrás de todo eso hay algo mucho más importante, podemos decir. Vamos a ver, primeramente vamos a mirar la parte de Job, las circunstancias de su vida, su nacionalidad y todo eso. En capítulo 1, versículo 1 dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ahora, según ese nombre, podemos decir que era semita, ascendente de Esaú. En Génesis 10, 22, 23, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, y los hijos de Aram, Uz. Uz fue un hijo de Aram, y el original Uz fue bien conocido seguramente porque nombraron el pueblo después de su nombre, sobre su nombre. Y entonces en Lamentaciones 4:21 dice, gózate, alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Ahora Uz fue la tierra de Edom. Y así en aquel tiempo el idioma era arameo. Así, esas son cositas en la parte para conocer un poquito de él. Y seguimos, él vivía después del diluvio y después de esa torre de Babel. Y como dice en Génesis 10, 20, 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en tierra después del diluvio. Así no hay tiempo definido en la Biblia aún en cuanto a ese hombre y su familia, pero seguramente estaba viviendo más o menos en el tiempo de Abraham. Y en este libro no hay ninguna mención de Abraham ni de Israel y las cosas que ya han oído de Abraham, Isaac y Jacob. Así, eso seguramente fue antes de este tiempo, cuando ya estaban andando, ya conociendo lo que habían aprendido de los hijos de Noé. Sem era uno de los que ya estaba guardando bien las cosas de Dios. Y entonces podemos ver que ese hombre tenía un conocimiento de Dios en una manera como tenía Noé. Bueno, ese libro está confirmado como una parte de las Escrituras. Hay algunas personas que dicen más bien es una leyenda que no tiene base de la verdad, solamente un retrato de situaciones en aquel tiempo. Pero en realidad Pablo hizo referencias a ese libro en capítulo 5:13 de Job. Dice, él atrapa a los astutos en su astucia. Y luego en 1 Corintios 3:19, donde Pablo también está citando ese versículo. ¿Cómo está escrito? Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Así, bueno, podemos confiar que sí es un libro inspirado por Dios y está ya con un propósito muy, muy importante. ¿Qué es el propósito? Bueno, sobre todo es para manifestar la sabiduría de Dios. Dios es en control de todo. Él, desde la creación hasta hoy, Él está sobre las cosas, Él está manejando las cosas bien, Él está cuidando, Él está ayudando a los suyos en diferentes maneras. Pero vamos a ver en este estudio que hay otras personas que están muy en contra de Dios y entonces también en contra de los creyentes. Satanás es el adversario, como vemos en los primeros 2 capítulos, que había ese desafío entre Dios y Satanás. Dios había dicho a Satanás, ha visto ese hombre, Job, que es un hombre justo y bueno. Pero Satanás dijo, bueno, sabe una cosa, es difícil para mí atacarle porque tú tienes una cerca alrededor de él. Y Satanás siempre quiere destruir todo lo que es de Dios. Y sabe, una de las cosas más importantes
en los planes de Dios es el establecimiento de la familia. Y él hizo eso en el principio, en Génesis capítulos 1 y 2, cuando él dio a Adama, a su esposa, y entonces ellos empezaron a seguir ese linaje que hasta llega hasta a nosotros hoy día. Y Satanás quiere dañar eso, como él hizo allá en el mismo jardín de Edén. Pero él quiere colmar, dañar el carácter de Dios, mintiendo contra Dios y buscando la manera de destruirnos a nosotros mismos y nuestros matrimonios. Y por eso vamos mirándolo de este aspecto hoy, no como fueron las dos personas, porque no sabemos mucho de la esposa, por lo menos. Pero ya vamos a ver cómo Satanás está buscando la manera de dañar esta familia en un sentido horrible. Dios había cercado a Job, su casa y todo lo que él tenía, según el versículo 10 de capítulo 1. Y eso es muy bueno para nosotros recordar, porque yo recuerdo en Colombia había mucha gente que tenía temor de Satanás y todas las diferentes actividades de Satanás, las brujerías y tantas otras cosas que están funcionando en el país. Y entonces muchas personas tenían temor de él porque pensaba que él era muchas veces aún más fuerte que Dios mismo. Yo recuerdo un caso de una persona que ya tenía problemas en la vida y alguien había puesto sobre ella una maldición de una manera u otra y se fue no para Dios y buscar a Dios para curarse de esa situación, sino se fue a otro brujo para que él podría quitar esa maldición sobre ella. Bueno, esas son cosas que pasan, pero nunca debemos actuar de esta manera, porque tenemos el Dios Todopoderoso, Él sobre todas las cosas, Él cuida de nosotros, Él quiere ayudarnos a nosotros y Él tiene mucho más poder que Satanás podría tener, porque Él es aún el creador de Satanás. Así, Satanás no puede hacer nada en contra de Dios sin el permiso de Dios. Y cuando vienen los problemas, y esos van a venir en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, diferentes situaciones. Puede ser por la situación financiera, puede ser por luchas de los hijos y puede ser problemas entre los mismos esposos. Pero en realidad hay que ver que muchas veces no es solamente el carácter de nosotros mismos luchando para tener una preeminencia en la situación o buscando la manera de imponer nuestras ideas, es más bien que a veces Satanás usa las cosas así para entonces tumbarnos. Pero Dios está cuidando a los suyos y Él nos da siempre la manera de escapar aún los lazos de Satanás. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentada más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con esas situaciones, puede ser la situación que Satanás va a traer en contra, Él va a dar la salida para que podamos soportar. Así Dios sabe todas de nuestras situaciones, nuestros sufrimientos, y hay que entender también que no vamos a culpar a Satanás por cualquier cosita que viene en la vida, como algunos predican que un dolor de cabeza es de Satanás y hay que botar espíritus y tantas cosas. No es nada de esto. Más bien, en esta vida vamos a tener los dolores del cuerpo, vamos a tener enfermedades, vamos a tener muertes en nuestras familias. Y eso es parte de la vida ahora por razón del pecado que entró en el principio. Y entonces nosotros no debemos tratar de poner Satanás sobre todas estas cosas, sino más bien pedir al Señor, ¿qué es tu dirección? ¿Qué es su mensaje para mí en esta situación? Porque Dios sí tiene un plan y tiene un propósito para nuestras vidas. Satanás puede hacer mucho daño, como se puede ver en la historia de Job. En un solo día, él perdió 500 asnos, 500 bueyes, y podemos decir, eso fue su negocio ya.
Él estaba criando estos animales para la venta y para utilizar de diferentes maneras. Y también tenía como 7,000 ovejas y fuego cayó en ese mismo día sobre y mató todas sus ovejas y los mismos pastores que estaban cuidando las ovejas. Y luego los caldeos robaron 7,000 camellos. Es como decir que Dios, de esta manera Satanás vino para destruir el negocio y los camiones de aquel tiempo de ese negociante. Y él no podía mover las cosas sin estos camellos. Así él perdió esta parte de su negocio y últimamente un muro cayó sobre sus 7 hijos y 3 hijas. Y Job perdió todo eso en un solo día. Entonces, eso es mucho más que nosotros podríamos aguantar, yo creo. Y Job fue un hombre que estaba pegado muy, muy bien por Satanás, porque eso fue un desafío entre Dios y Satanás. Y Dios dio permiso a Satanás a tratar los bienes de Job, pero le dijo directamente, no puedes tocar su vida. Entonces, Satanás hizo todo dejando Job y su esposa nomás. Bueno, esas son cosas terribles. ¿Y qué fue la reacción de Job cuando todo eso pasó? Él empezó a decir, como muchas personas hoy, cuando viene un problema, ay, ¿cómo puede haber un Dios que me ama? Dice que Dios es amor, pero ¿cómo podría Dios dejar una cosa como esa cayó sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos? Cuando en realidad Satanás no puede hacer nada en contra del creyente sin permiso de Dios. Recuerde esto siempre, que Dios está en control. Dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué le parece? Él estaba sintiendo toda esta pérdida en su vida, pero no empezaba a decir, pues, Dios está en contra de mí, porque me dejó Dios. Yo estaba haciendo las cosas bien, haciendo sacrificios todos los días para mi familia, y Dios ha dejado eso pasar, o Dios me está castigando. Y él tenía todas estas ideas, pero él no iba a decir que Dios tenía la culpa de nada. Más bien, él dijo, bueno, Dios tiene su plan. Yo llegué de esta manera, así, desnudo, cuando nací, y voy a salir de esta manera, y si tengo cosas y salen, bueno, esas son cosas, pero lo más importante es mi relación con el Señor. Y nosotros en los problemas, esa debe ser la actitud nuestra también. Cuando haya problemas en la familia, cuando hay problemas entre esposas, debemos orar y decir, Señor, ¿qué es tu plan? ¿Qué es tu propósito en esta situación para mí? Deme la fuerza, deme la espiritualidad para vencer los sentidos humanos carnales que podrían levantarse, y ayúdame a quedarme firme espiritualmente siguiéndote a ti. Entonces, Satanás llegó otra vez a Dios cuando le llamó, y Dios le dijo, sí, has visto que Job no cayó en ese pecado que pensaba. Y entonces Satanás dijo, sí, pero quité las cositas, pero piel por piel. Sí, yo puedo tocar su carne y hacerle él sentir mal. Entonces él va a dar eso a Dios y va a maldecir a Dios. Entonces Satanás puso una sarnia por todo el cuerpo, de sus pies hasta la cabeza. Entonces dice en capítulo 2, versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Horrible, horrible. Y él estaba sentado afuera en las cenizas y la basura, raspándose el cuerpo para abrir estas heridas, dejando toda la maldad salir de su cuerpo, ese pus y todas estas cosas que tenían allá, y todavía sentando allá, pero sin decir nada mal en contra a Dios. Pues no sabemos mucho de la esposa de Job, como ya hemos visto. No sabemos qué pasó, solamente que fue una buena madre, tenía 10 hijos.
y más tarde tenía 10 más. Entonces sí, era una mujer en la cual había amor y unión y todas estas cosas. Y muchas veces oímos a la gente decir que cuando ella habló con Job diciendo, hay que maldecir a Dios y muerte, hombre. Eso sí es bastante mal lo que dijo, pero hay que recordar que también era una madre. Y entonces fue esposa. Entonces ella estaba sintiendo el dolor de su esposo en todo lo que había pasado. Ella también había perdido tantas cosas allá, sus posesiones y sus hijas. Y se puede imaginar la madre sintiendo eso por sus hijos, sobre todo, que murieron todos en un solo día. Cuando vio a su esposo sufriendo tan horriblemente, se perdió su templanza y sus emociones dominaron. Y ella no podía aguantar más, no quería ver cómo estaba sufriendo su esposo y por eso dijo lo que ella había dicho. Y yo puedo decir de mi propia experiencia, cuando mi esposa Susana estaba muriendo de un cáncer, ese cáncer había invadido todo su cuerpo, sobre todo en el canal llevando el líquido al cerebro y hasta por fin ese cáncer estaba en su cabeza, alrededor de sus sesos y entonces ella estaba sufriendo horriblemente, gritando por estos dolores. Y cuando el Señor la llevó, yo podría decir, gracias Señor, gracias por quitar todo este dolor y angustia que ella vio. Así hay que poner estas cosas en su contexto. Y yo creo que ella estaba sintiendo un poquito así. Así es, no debemos criticarla demasiado por lo que había pasado. Hay que recordar que los hombres y las mujeres son muy diferentes. ¿No es cierto? Yo creo que todos podemos decir eso. Pensamos diferente, en maneras diferentes, tenemos emociones muy diferentes y ella también tenía emociones muy fuertes después de todo lo que había pasado. Y ella, sus sentidos, no entendemos bien cómo eran, pero no eran como su esposo. Los hombres a veces, ellos gritan los dientes y dicen, bueno, no voy a dejar eso moverme, pero la esposa ya, ella tiene sus reacciones. Y en ese caso, ella tuvo una reacción muy impulsiva y sus palabras fueron cortantes en cuanto a lo que ella dijo a su esposo. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Ahora, eso puede ser en dos maneras, podemos mirar eso. De pronto ella estaba también llegando al punto que Satanás estaba zarandeándola y impulsándola a hacer y decir cosas para dar otro pegante a su esposo Job. Y entonces él tuvo que corregir su mujer. La reprensión de Job fue cortante, pero mostraba su sentir como creyente en Dios. Job capítulo 2 y versículos 9 y 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibimos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo eso no pecó Job con sus labios. Sí, maldecir a Dios es una cosa horrible. Es un pecado grave, pero hay que recordar las emociones de esa situación. Y Dios la perdonó. Ella no está mencionada más en el libro, ni por Dios es criticada más tarde. Y ella seguramente estaba arrepentida de haber dicho eso cuando ella vio los resultados y cómo Dios estaba obrando. Y cuando Dios mismo se reveló a Job, y Job tuvo estos pensamientos diferentes. Antes, no, yo no sé por qué Dios está haciendo eso. Yo no tengo idea. Ojalá que había un intermediario para que podríamos charlar con Dios y hablar con Él. Y por fin Dios apareció a Job. Y Job entonces, Dios le, después de hablar de la creación y todas las cosas que Dios había hecho como creador, dijo, entonces Job, ¿qué quiere decir? Y él dijo, no, yo no digo nada. Yo cierro mi boca. Yo estoy arrepentiéndome
en cenizas. Y entonces se nota que este hombre, aún Dios estaba aprobándole en un sentido, pero en otras maneras Dios estaba corrigiéndole por tener un poquito de orgullo en cuanto a su espiritualidad. Así hay fallas en ambos lados, hasta cierto sentir, pero Dios, entonces, después de ese desafío entre Satanás y Dios, Job había pasado bien ese desafío y Dios pudo bendecirle y sabemos que el fin de ese hombre fue bastante bueno. Entonces, parte más difícil para él también cuando estos tres sabios, muchas veces los llamaron sus consoladores, pero no había mucha consolación por ellos. Más bien le atormentaron. Uno de ellos, un joven, Eliú, que no está metido con los tres cuando Dios les castigó y los advirtió que debían pedir perdón de Job y ofrecer sacrificios. Él no estaba metido en eso. Es interesante, porque él estaba diciendo los dos lados de las cosas y tratando de ayudar a Job a entender, pues no se puede entender a Dios, entonces no debe tomar una posición tan fuerte como tiene. Entonces, aprendemos nosotros de Job que Satanás, él quiere atacarnos, pero muchas veces los creyentes piensan que, bueno, Satanás de pronto me va a posesionar, pero Satanás no puede posesionar un creyente porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y ese cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a compartir ese cuerpo con ningún espíritu malo. Entonces, lo que pasa es que Satanás no puede posesionar, pero puede oprimir, como hizo en el caso de Job, y como puede ser en el caso de muchos de ustedes en las diferentes situaciones de la vida. De todo eso podemos decir, bueno, hay una lucha por delante para nosotros. Sabemos que esa lucha, esa batalla, es una batalla espiritual. Y recuerden, en el caso de Daniel, aún uno de los ángeles llegando a él con el mensaje de Dios demoró 21 días para llegar porque había una lucha entre el príncipe de Persia, que era más bien el demonio más fuerte sobre la tierra de allá. Y entonces estaban peleando para llegar con el mensaje de Daniel. Bueno, hay una batalla espiritual. Y nosotros somos una parte de eso, porque Satanás no puede hacer lo que él quiere en ese mundo mientras los creyentes estamos, porque nosotros somos luz y sal en ese mundo de tanta maldad. Y por nuestras familias podemos manifestar la gloria de Dios, por obedecerle, para vivir en una manera que honra a Él. Y sabemos que Satanás ya es vencida. No tenemos que tener temor de Satanás. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así Satanás fue vencido ya en la cruz del Calvario. Y él es juzgado y solamente esperando el cumplimiento de ese juicio que viene. Y nosotros entonces, en las peleas y lo que tenemos contra estas fuerzas de la maldad que quieren destruir nuestras familias, entonces debemos confiar en Dios, utilizar la fuerza que tenemos, que no es de nosotros, sino de Dios mismo. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues no sabemos bien, ¿cierto? Lo que estaba pensando Job. Aunque él dijo muchas cosas, pero ya entendemos que su pensamiento era correcto en el sentido que no estaba culpando a Dios por su situación, sino esperando en Dios. Entonces, con eso vamos a seguir con las preguntas.
Hay dos preguntas aquí y tal vez van a levantarlo ya en sus grupos. Y la primera pregunta, cuando vengan pruebas difíciles entre esposos, y los vamos a tener, ¿no es cierto? ¿Qué es la mejor manera de resolverlos? Piensen en la actitud de Job y su relación con Dios. Entonces ya tengo unos errores tipográficos allá, pero ya no importa eso. La segunda pregunta, Satanás quiere destruir familia y una Ay, esa. táctica que usa mucho es causar peleas entre los esposos. Ahora, ¿cómo podemos tener victoria sobre los ataques de Satanás? 1 Pedro 5, 8 y 9. Ustedes pueden leer esto y seguir charlando sobre estas dos preguntas, a ver qué ideas y qué el Señor está enseñándole en este día. Que el Señor les bendiga y gracias por la oportunidad.